Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Radio Semilla. Por fin estamos al aire de vuelta, no saben cuánto hemos extrañado publicar nuevos episodios. Lo bueno es que parece que sí han aprovechado el tiempo para ponerse al día con la primera y segunda temporada, porque a pesar de nuestra ausencia han habido cientos y cientos de reproducciones cada día, miles y miles de reproducciones cada semana. Así que gracias a ustedes por mantener su audiencia y gracias también a nuestros miembros por seguirnos sosteniendo. Los miembros de Radio Semilla son aquellos que participan de nuestro programa de membresía a través de nuestra página web, que nos hacen un aporte mensual o anual, que esa es nuestra única fuente de financiamiento hoy por hoy. Es un programa que va creciendo poco a poco, pero ya hay decenas de personas que han accedido a descuentos en talleres, en productos agroecológicos, servicios digitales, y es una comunidad que se va fortaleciendo cada vez. Esta temporada tenemos nuevos beneficios, se siguen sumando proyectos aliados, porque una de las cosas que queremos hacer es mejorar y darle más valor a ese programa de membresías para incentivarles a más de ustedes que nos apoyen, para que ustedes también encuentren beneficio y que nosotros también podamos sostenernos solo en base a nuestra comunidad de oyentes. Para esta temporada, por ejemplo, ya tenemos un nuevo proyecto aliado. Se llama Tierra Bellbaum, grandes guardianes de semilla y permacultores de Manabí. Tienen una finca en el campo en Manabí y también tienen una tienda física agroecológica en la hermosa ciudad de Bahía de Caracas. Así que, oyentes de Manabí, ahí tienen unos lindos descuentos en todos los productos de Tierra Bellbaum. Y también oyentes de todo el mundo tienen acceso a un descuento en asesorías de permacultura, que eso sí es un beneficio virtual que pueden aprovechar desde cualquier país. Así que visiten www.tierrabellbaum.com. Sé que tal vez es un poco difícil de pronunciar, pero búsquenlo en las notas del episodio o en nuestra página web radiosemilla.com/apóyanos. Ahí van a ver un botón que dice beneficios y ahí van a encontrar no solo el nuevo beneficio de Tierra Bellbaum, sino toda la lista de proyectos aliados que, como les digo, poco a poco va a seguir creciendo. Así que anímense, apóyennos con una pequeña, mediana o gran cantidad mensual o anual y permitamos que este proyecto se pueda sostener económicamente también. La invitada de hoy, Pilar de la Torre, también conocida como Kindy Pacari, madre de 2 guaguas, coordinadora del Nodo Norte de la Red, fundadora y parte de la Red Intercultural de Permacultura de Imbabura, es una mujer con una fuerza y una energía que se siente a kilómetros, una luchadora innata que realmente no descansa en su trabajo de expandir los conocimientos ancestrales, la dignidad campesina, la soberanía alimentaria. Es un honor arrancar la temporada con esta invitada de lujo. Les dejo con nuestra querida compañera Pilar. Pilar, te digo Pilar porque también he visto que a veces te llamas Kindy. O sea, me dicen como les nazca. Yeah. Entonces, como les decía una vez, por ejemplo, aquí en mi comunidad me dicen María o Mari. La mayoría acá en Imbabura, Pilar. En la costa, Colibrí, en la Amazonía, Kindy. ¿Así? Entonces, es como que, bueno, me adapto. Tienes un nombre para cada región ahí. No, la verdad justamente nació eso porque pasó un tema un poquito especial dentro de mí y una mamá fue que yo llegaba y yo no sé de dónde salió y me dijo, tú eres Kindy. Y cuando me dijo eso era verle a mi bisabuelo cuando me decía Kindy. Ah, tu bisabuelo te decía Kindy. Y fue algo que yo me había olvidado, ¿no? O sea, era como que ya no recordaba eso. Pero ahora ya desde que esta mamá me encontró y me dijo eso, me volvió a hacer esa conexión que tenía con mi bisabuelito, que él me decía eso. Entonces mi nombre original tenía que ser Kindy Pacari. ¿Y qué significa Pacari? Pacari, amanecer, colibrí del amanecer. Pero no lo dejaron en el registro civil por todo este tema que no podías poner nombres que no tenían sentido en el idioma castellano y todo lo demás. Entonces me pusieron María del Pilar. O sea que sí tuvieron la intención de llamarte Kindy cuando naciste, no pudieron y después te regresó por una señora que no sabía nada, una mamá que no sabía que ese era tu nombre original. ¡Wow! ¡Qué loco! Sí. Bueno, bienvenida a Radio Semilla. Gracias, muchísimas gracias, Feli, por la paciencia y por la invitación. Te agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta para esta entrevista. No, un gusto y un honor. O sea, no te conozco mucho tiempo, ¿qué será? ¿Unos cuantos meses?
Sí, muy pocos. Pero mientras más te voy conociendo y más te he escuchado lo que hablas y más te siento tu energía, cada vez siento más como curiosidad de qué más hay y muchas ganas de conversar contigo. Entonces ahora por fin tengo el chance de hurgar un poquito en tu vida. No, pues muchísimas gracias. Chévere. Siempre comenzamos con una historia personal, tus orígenes, de dónde vienes, dónde naciste, cómo es tu origen. Bueno, pues si me permites voy a hacer mi saludo siempre desde mi lengua materna. Entonces, allí punyata chiripaichi tucuya uyashi gumashikuna. Mi nombre es Pilar, vengo de la comunidad San Luis de Hualongo, que está justamente a los pies del Tayta Imbabura. Soy quichua Otavalo, perteneciente al cantón Otavalo. Uh-huh. ¿Y cómo es? ¿Nos puedes describir un poco cómo es tu comunidad? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue desde un punto de vivir justamente en un territorio donde existían y hasta la actualidad existen hacendados. Vengo de una familia desde la herencia de la agricultura, desde la medicina, también desde parte de la artesanía. En este sentido, pues mi bisabuelo y mi tatarabuelo también eran agricultores y justamente trabajaban en una de estas haciendas. Dentro de mi comunidad hasta la actualidad existen 3 haciendas, que una hacienda está ya medianamente desapareciendo, pero hay 2 haciendas más que aún siguen teniendo espacios dentro de la comunidad. Entonces, yo vengo de una familia donde nos tocaba trabajar sin descanso, sin remuneración, justamente para poder tener tal vez el acceso a que nos den algunos metros cuadrados para darles de comer a nuestros animales, que en ese momento eran las ovejitas, los chanchitos, las vaquitas y justamente recoger hierba para los cuyes también. Pero no solamente para nuestros animales, sino también, aparte de nosotros tener, yo qué sé, 1 o 2 vaquitas, pues también teníamos que cuidar cientos de cabezas de las vacas de ahí, de las haciendas. Uh-huh. Entonces, vengo desde todo ese contexto de trabajar. Desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, siempre vivía trabajando dentro de la hacienda, tanto con mi abuelito como con mi abuelita. Gran parte de mi vida, hasta los 13 años, yo he vivido con ellos. Y he tenido también la oportunidad de que ellos me transmitan sus conocimientos. Qué loco, ¿no? Hablábamos de eso contigo la otra vez, de que a veces se piensa que estas prácticas esclavizantes son cosa del pasado, pero tú eres una mujer jovencita y tú misma viviste estas prácticas esclavizantes, ¿no? Es algo que pasa todavía en el siglo XXI, es una locura. Una de las cosas que sí, obviamente, tal vez muchos tengamos un contexto de que ser esclavos tienes que estar ahí bajo látigo, sin comer, pero también hay diferentes formas de esclavitud. En este caso se podrá decir que mi generación ya no sufrió tanto maltrato físico ni psicológico, entre comillas, pero sí, nosotros vivíamos dentro de una esclavitud que justamente mi abuela y mi abuelo aún vivía, que tenía que estar trabajando a sol y a sombra 24/7 sin remuneración. Pero sin paga, o sea sin paga. Y lo único que, claro, es lo más doloroso también recordar, no solamente de mi bisabuelo, sino también de mis abuelos, es que justamente cuando nos llevaban a cosechar a las mujeres y todo eso, existía bastante violencia, tanto para las niñas, para los adolescentes, para las madres, para las abuelas también. No existía un respeto y justamente había también esa jerarquía de poder que tú no podías levantar tu voz porque eres mujer. Y tampoco los hombres de nuestra cultura no podían decir nada porque justamente eran acielados, latigados y todo lo demás. Entonces, sí eran realidades que por una parte se podrá decir, agradezco bastante a mi bisabuelito que me contaba desde muy pequeña, y uno de los consejos que él siempre decía es que algún día él espera que sus hijos y sus nietos puedan estar en un territorio de libertad. Entonces, ha existido diferentes procesos súper duros que aún marcan la historia y que obviamente eso no lo vamos a encontrar en un libro, en una biblioteca o dentro de los municipios que te estén contando esas historias, que al contrario creo que estas historias vivenciales se van desapareciendo poco a poco con la pérdida también de nuestros seres amados, que en este caso son nuestros abuelos y abuelas. Qué fuerte.
Y a pesar de esto, a pesar de esta situación que me imagino que cuando llegó a tus abuelos ya llevaba siglos de haber sido peor y peor además antes, a pesar de eso lograban mantener con fuerza esta cultura agrícola y también espiritual, ¿no? O sea, no perdieron su fuerza espiritual al punto que te llegaron a transmitir eso a ti con bastante viveza, ¿no? Una de las cosas que nos pueden identificar, creo que a cada cultura, es justamente esta herencia que nosotros tenemos de que a pesar de cualquier adversidad que estás pasando, siempre también es esa forma de resiliencia, de resistencia, para que no se pierdan nuestras raíces, para que no se pierdan nuestros saberes y nuestros conocimientos a través del tiempo también. Y una de las cosas que también se ha visto dentro de las comunidades es que cada cultura que estamos acá en la provincia de Imbabura hemos pasado diferentes realidades en diferentes procesos, pero que a la final siempre cada cosa ha sido desde un punto, desde el maltrato, desde el abuso, desde la esclavitud y también desde el hecho de quedarnos sin terrenos, de ser expulsados de nuestros territorios. Y imagínate estar dentro de una comunidad y esta comunidad que estés en tu territorio y que tú no tengas un pedazo de terreno. Es súper fuerte. Y si lo vemos un poquito, retrocedemos la historia, pues ¿por qué no tenemos tierras si estamos dentro de nuestros territorios? Entonces yo creo que nuestros taitas y nuestros mamas han sido, se podrá decir, como aquellos guardianes que a pesar de toda ese sufrimiento que en ese tiempo vivían, pues también ellos se encargaban con un sueño de que en algún momento sus futuras generaciones van a recuperar sus tierras, van a seguir fortaleciendo sus conocimientos y esos conocimientos van a seguir siendo transmitidos de generación en generación. Y eso justamente fue a través de la agricultura, a través de la medicina, a través de las diferentes costumbres ancestrales, a través de las diferentes sabidurías ancestrales y también a través de esa vivencia diaria, cotidiana que tú tenías, que a pesar de que sabías que tú tenías que estar despierta a las 2:30 de la mañana porque tenías que llevarle a las vacas al cerro y ordeñarlas y todo lo demás, y que volvías a las 11 de la noche a dormir. Entonces, a pesar de todo eso, mis abuelos y mis abuelitas siempre tenían su espacio en el caminar de irnos desde la hacienda hasta el cerro a dejar a los animales. Siempre ellos te enseñaban, mira, esto es así, esto se siembra así, esto mira la luna, es por eso que está así. O sea, te compartían. Y creo que hoy por hoy en la actualidad es eso lo que estamos careciendo dentro de las comunidades, que solamente estamos... Cualquier cosa que no sabemos, ya directo al Google, ¿no? No somos capaces de voltear un poquito, ver a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, que justamente ellas son maestras y maestros donde tienen un sinnúmero de conocimientos. Totalmente. Pilar, ¿nos puedes pintar un cuadro de cómo es la cultura indígena aquí en Imbabura? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la historia? Entiendo que están, por ejemplo, hay asentamientos caranquis súper ancestrales, pre-incas, hay asentamientos otavalos, hay los natabuelas, y no sé bien si es que tienen un origen común, si son diferentes pueblos que llegaron en diferentes momentos. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es la situación de la población indígena de aquí de Imbabura? ¿Por dónde comenzar? Bueno, hay diferentes... No estudios, pero sí desde este contexto de estos ancestros que han estado en las diferentes culturas, que han ido compartiendo sus conocimientos, que cada pueblo originario, cada cultura que estamos dentro de Imbabura, justamente nació desde una resistencia. Se podrá decir desde un límite territorial que cada hacendado nos orillaba. En este caso, pues, por ejemplo, en cuestión de nuestros mashis de Caranqui, nuestros mashis natabuelas, cayambis, zuletas, cada uno tenemos diferentes identidades culturales, pero justamente las realidades de cómo hemos llegado a resurgir son las mismas historias que hemos pasado la mayoría, que puede ser las mismas, mucho más críticas o tal vez no tan críticas. En este caso, una de las cosas acá, por ejemplo, con los pueblos de Otavalo, nosotros no nos llamábamos Otavalo. Nuestro asentamiento principal, que hoy por hoy lo conocemos, que es el Parque Bolívar, que es el centro de Otavalo, como ya en la actualidad lo conocemos, era justamente por San Pablo, en esa zona,
donde existía ahí nuestras primeras culturas llamados Saransk. Entonces, si buscamos esto mediante historia no lo vamos a encontrar, pero si vamos a nuestras comunidades, justamente ellos ahí están con esta historia de cómo llegaron, del por qué llegaron y dónde iba a ser su asentamiento. ¿Por qué? Porque justamente había un lago que se llama Imbacocha, que hoy por hoy es San Pablo, donde podían todos consumir el agua de ahí, que era muy buena zona para hacer agricultura, y justamente aún hay vestigios de agriculturas realizadas por nuestros ancestros, que son las chinampas, y que hoy por hoy pues ya se está perdiendo, y que están por ahí algunos tratando de rescatarlo. Todavía hay camellones ahí. Todavía hay camellones, que eso sería súper interesante de seguir investigando y estudiándoles más a profundidad. Siempre que paso por ahí pienso en eso, así como qué lugar increíble para cultivar en camellones, así. Sí, y cómo está, hay un atentado contra el lago San Pablo, ¿no? Contra Imbacocha, así como que está muy afectado por una arquitectura así súper contaminante, por prácticas súper contaminantes en el agua, lleno de gasolina, lleno así como de turismo inconsciente, ¿no? Y yo siempre que paso por ahí es como sueño con una reforma, una reforma regenerativa. Como volver a rescatar la Imbacocha. Ajá. Sí, yo creo que no solamente somos pocos los que soñamos eso, sino muchos mashis de diferentes trincheras, como decimos, de justamente ir rescatando eso. Entonces, volviendo a este tema de dónde son nuestros orígenes, pues obviamente hoy, si en la actualidad yo digo soy quichua Saransk, es como que, ¿y dónde queda esa cultura? ¿Quiénes son? Y todo lo demás. Pero si ya se habla de quichuas otavalos, somos bastantes reconocidos, no tal vez por nuestro legado de ser agricultores, sino por nuestro legado de ser mindalaes. Entonces, justamente hay una narración dentro de las comunidades que existía dos fuerzas dentro de esta cultura Saransk, que era el tema de Mindalae, que era todo este tema del comercio y todo lo demás, inclusive desde semillas, textiles, artesanías, animales y entre todo lo que se podía comercializar. Mindalae significa algo más que comercio, ¿no es cierto? Sí, ¿Puedes explicar un poco qué significa? Que justamente hacen su travesía de ser viajeros, ser nómadas, como en un momento nos decían, aunque no somos nómadas, sino somos culturas que de una u otra manera buscaban la comercialización y la dinamización, y que hoy por eso son más reconocidos. Y hace 7 años me encontré con una persona que decía ser uno de los primeros mindalaes que había salido de Ecuador, y que justamente en otros países, cuando ellos decían somos ecuatorianos, nadie identificaba dónde quedaba Ecuador. Pero si ellos decían somos otavalos, entonces decían, sí, Otavalo. Entonces pensaban que Otavalo era un país, más no Ecuador. Entonces eran anécdotas que nos contaban y nos compartían estos mashis también. Entonces había esa parte, y también una pequeña parte de estos mashis que se trabajaba desde un punto de la agricultura. Otavalo no es que no era agricultor. Otavalo sí tenía todo un contexto muy interesante de diferentes taitas y mamas que hasta ahora, en este caso que es mi abuelito, que trabaja o que convive también desde este tema de la agricultura biodinámica, que en ese momento yo no sabía cómo identificarlo, pero hoy por hoy con los diferentes estudios e investigaciones que lo están haciendo, fue súper interesante darnos cuenta que acá en Otavalo, y no solamente en Otavalo, en diferentes comunidades de las diferentes culturas de Imbabura vivían dentro de una agricultura biodinámica, que en ese momento tal vez no fue tan reconocido, pero que hoy por hoy, como todo, llega a un auge y todo el mundo ya lanza todo este tema de temas muy innovadores y todo eso, pues se está dando a conocer. Entonces, mucho más allá de eso, también se manejaba bastante el tema del trueque, del randy. Mi abuelito, por parte de mi papá, él era artesano y agricultor. Entonces, él, al momento de sacar sus artesanías, sacaba justo en el tiempo de la cosecha, de todos los granos que él sembraba. Juntaba el tema de los granos, de toda la cosecha que él tenía, ajuntaba todo el tema de la artesanía que en ese momento él sacaba y se iba a hacer trueque.
Él jamás no iba a vender, sino a hacer trueque. Entonces se iba por Riobamba, se iba también por La Tacunga y por diferentes lugares donde donde necesitaban los granos que se cultivaba acá por Otavalo, y la otra donde también él buscaba, por ejemplo, él siempre sabía irse a un lugar, no recuerdo ahorita el nombre, pero él siempre venía con melaza, con la melaza que hoy por hoy utilizamos. Entonces, todas esas cositas existían más antes, que hoy por hoy la mayoría dicen que los otavalos somos mindalaes, que somos más artesanales, pero también existía la parte de la agricultura, que era justamente por eso el nombre que era al principio, antes de que nos pongan otavalos, éramos saráns, porque nuestra especialidad era el cultivo de las diferentes variedades de maíz. Y una de las simbologías representativas nuestra era el maíz, y lo es hasta ahora, que tal vez no esté tan fuerte, pero lo era. Entonces, cada cultura o cada pueblo originario siempre nos íbamos relacionando de esa manera, desde el intercambio de nuestros conocimientos, porque si tú te has dado cuenta, no estamos tan lejos. Después de 20 o 30 minutos ya estamos en otro cantón con otra cultura, que para mí eso es lo más hermoso, que si de aquí desde Otavalo a 30 minutos ya estoy con la cultura de los cutacachis, que justamente los que realmente mantienen esa identidad cultural son las mujeres o las mashis de la cultura de Imantaj. Si has visto que ellas ya tienen otra forma de vestir en sus atuendos, en sus sombreros, en sus anacos. Tienen otros bailes también. Exactamente, tienen otras costumbres también, que a la final siempre parte desde un conocimiento en conjunto que cada pueblo tenemos. Que sí, de diferente manera practicada, pero que a la final siempre parte desde un conocimiento en conjunto, que todas las comunidades indígenas están relacionadas dentro de la provincia de Imbabura. Por ejemplo, si vemos desde Imantaj hacia Cotacachi Centro, pues si vemos la vestimenta de las personas de la cultura Cotacachi, son súper parecidas a las de la cultura Otavalo. Entonces no hay mucha diferencia. Pero las que mantienen la verdadera esencia cultural de la vestimenta son las mashis, que ya están desde la zona de Imantaj y sus comunidades. También si es que nos vemos al cantón San Antonio, también los mashis de ahí mantienen la identidad cultural desde la vestimenta de los otavalos. Entonces si vamos subiendo y subiendo San Clemente, Cayambi, la zona de Zuleta también, pues existe un límite territorial, se podrá decir, entre Otavalo y Cayambe, donde ya justamente si se lo ve desde una franja territorial, es como que en la zona o en el territorio de los otavalos, que es justamente Camuendo Chiquito, creo, la comunidad, hasta ahí es nuestra vestimenta. Pero tú pasas unos 10 metros para allá, ya es la vestimenta de los pueblos cayambis. Entonces, toda esa riqueza cultural creo que de una u otra manera siempre nos han mantenido unidos y tejidos desde un contexto también, desde el compartir nuestros conocimientos, desde el compartir, desde el trueque también, haciendo intercambios entre las comunidades, tratando de alguna manera ir fortaleciendo y sin permitir que se pierda nuestras raíces, nuestros conocimientos a través del tiempo, pero también adaptándonos a toda esta modernidad que hoy por hoy tenemos en todo sentido. Qué loco, ¿no? Yo estaba leyendo un poco como la historia de antes de la República, de cómo manejaban la situación acá los españoles, y leía que tenían una práctica de despoblamiento de las comunidades para juntarles a todos en centros un poco más manejables. Entonces, de lo que te estoy entendiendo y contrastando un poco con esto que leí, entiendo que hay un origen común, casi como que un solo pueblo que tiene sus pequeñas diferencias, pero tienen un solo origen, digamos, pero que con los españoles les fueron como separando en divisiones territoriales y fueron desarrollando como sus propias prácticas en función de la cultura que traían, pero también en función de la nueva relación con España, de alguna forma, ¿no? Con los hacendados, con los gobernadores, qué sé yo, y se fueron marcando un poco más de diferencias. Pero son un solo pueblo que han desarrollado estas diferencias por divisiones políticas marcadas por los españoles. Wow, qué loco, ¿no? Y eso marca también bastante esto último que mencionas, ¿no? Que
el mestizaje de alguna forma, no solo étnico, sino también político, práctico, no sé, que se asienta mucho más ahora con toda la tecnología y el globalismo en el que vivimos, y genera una situación media difícil de manejar y difícil de entender, ¿no? De cómo respetamos y mantenemos culturas a la vez teniendo estas todo el derecho de participar o no de las prácticas, digamos, civilizatorias, de las prácticas tecnológicas, de las prácticas políticas, ¿no? Como que todo el sistema que nos rodea, tecnológico, político, jurídico, qué sé yo, todo es un sistema colonialista que viene de algún otro lado, pero que a la vez no acceder a eso es también una privación, ¿no? De participar del mundo. Entonces Sí. es como medio difícil de navegar esas aguas, ¿no? Sí, yo creo que mucho más allá de quedarnos en un punto o en un extremo radicalista, y ahí sí te hablo desde un contexto mucho más profundo, es que a pesar de las diferentes culturas que todos somos, si es que lo vemos desde la cosmovisión andina, todos somos hijos de la misma madre tierra. Uh-huh. Todos respiramos del mismo aire. Todos tenemos el mismo color de sangre. Solamente que fisiológicamente hablando, pues sí, somos de diferentes tonos de piel, de diferentes tonos de los ojos y diferentes tonos de cabellos también. Pero si es que lo vemos desde ese contexto también, hay una de las cosas que sí, que como una Mashi mencionaba, que todo en exceso es malo. Entonces, cuando nosotros hoy por hoy hablamos de seguir resistiendo, de seguir manteniendo nuestros conocimientos, de seguir rescatando y fortaleciendo nuestra identidad cultural y nuestra vivencia cultural, la mayoría te entiende como que, o sea, me estás diciendo que tengo que vivir aún como un joven hace un mes decía, o sea, ¿quieres que yo viva sin la tecnología? ¿Quieres que yo esté fuera de la sociedad? Entonces, ¿qué es la sociedad? ¿En qué sociedad quieres estar involucrada? Y hay que ser súper realistas en esto también. Lamentablemente, inclusive desde las culturas indígenas ya existe un desapego y una desvinculación enorme con la madre tierra. Entonces, si es que lo vemos desde este contexto, yo creo que todo, en este caso, pues, como se lo ha estado tratando de fortalecer la identidad cultural y la vivencia cultural, es justamente que nuestra cultura vaya a la par con toda esta modificación social, económica, financiera, educación social, inclusive salud, que está en un auge totalmente fuerte, y que si es que tú no estás en esa evolución, pues lamentablemente te quedas afuera. Pero la idea no es eso. La idea es justamente tener una comunidad o un tejido social que sea humanístico, que sea humano, mucho más allá de culturas. Uh-huh. ¿Nos quisieras contar un poquito de estas prácticas que te pasaron tus abuelos, agrícolas, artesanales, culturales? ¿Cuáles de ellas tú las vives en el día a día? ¿Cómo es un día a día en la tierra, en tu tierra? Yo creo que de todo un poco, de todo lo que me han compartido. No podría decir que solamente hay una temática que yo viviese diariamente. Desde esta herencia ancestral por parte de mi papá, de los abuelitos de mi papá, pues existe dos líneas, que es el tema de la artesanía, que mi abuelito lo hacía desde el tinturado natural, con telar de madera, que te hacía todo este tema de los ponchos, de los ruanas, de las cobijas también, diferentes otras artesanías. Y por parte de la abuelita, por parte de mi papá, en ese momento yo decía que era la doctora de los animales, porque no sabía qué es lo que hacía. Entonces ella así se enfermaba algún animalito por ahí, le cogía algunas hierbitas de la chacra y ya, el animal estaba medio morir y después de 2 horas ya estaba feliz andando en la chacra. Y hoy por hoy se le conoce como etnoveterinaria. Entonces también hay esa herencia por parte de los abuelitos maternos y mis bisabuelitos también. Mi bisabuelito era agricultor, pero también practicaba bastante todo este tema de la sabiduría ancestral. Y mi bisabuelita, que hasta ahora tiene ya 94 años de edad, que tengo la dicha de que ella aún esté viva,
por ejemplo, ella era partera y herbolaria. Entonces viene ya mi abuelita y mi abuelito, y mi abuelito practica todo este tema de la agricultura biodinámica, que hoy por hoy ya es conocido, y que en ese momento pues para mí fue un poco sorprendente porque a mí me interesaba la agricultura biodinámica y me puse a investigar, ¿no? Y decía, pero esto mi abuelo lo hace, o mi abuelo nos enseñaba, y claro, mi abuelo hasta el día de hoy, si tienes que cortarte el cabello no es en cualquier luna, si tienes que irte a deshiervar no es en cualquier luna, o sea, él también hacía y hasta ahora lo hace todo el tema de faenamiento de los animales bajo luna, castración de los animales igual bajo luna. Entonces, todas esas herramientas y estos conocimientos que mis abuelos y abuelas, mis taitas y mis mamás me han compartido, pues hubo un tiempo en que yo me desapegué de eso, porque justamente también después de vivir largo tiempo dentro de la comunidad, llegas a un punto de que te cansas y quieres llegar a ser alguien más en la vida. Y justamente se podrá decir que ahí fue el inicio de mi vida, que me fui tomando otros caminos o otros chaquiñanes para hoy por hoy volver nuevamente a mi comunidad y justamente conectar todos estos conocimientos que mis taitas y mis mamás me han compartido a través de la permacultura. Qué bueno que lo mencionas porque era mi próxima pregunta. ¿Cómo entras a la permacultura? Muy buena pregunta. Hablando desde un contexto así teórico, se podrá decir así ya el que yo haya mega enterado de permacultura fue hace 7 años atrás, cuando mi hija tenía 3 años, pero en ese momento yo quería irme a estudiar permacultura. Nunca pude porque realmente no tenía los recursos económicos para poderme ir a estudiar. Entonces se me quedó así como que ahora es eso lo que anhelo, pero no tengo los recursos suficientes para poder ir a estudiar. Hasta que por todo este tema de la pandemia comenzamos nuevamente a encontrarnos con diferentes personajes que hemos estado haciendo diferentes procesos en la provincia de Imbabura con un tema de entregar plántulas a todas las familias para que puedan cultivarles en sus chacras y que no tengan que estar saliendo a los mercados a comprar, ni que tengan tal vez las dificultades por alimentación y todo lo demás durante toda esa pandemia. Entonces la persona que estaba encabezando ese trabajo pues me pidió que sea parte del equipo. Y yo la verdad no sabía ni de qué se trataba, lo único que me dijo es que vamos a dar plántulas. Y yo dije, buenazo, porque dentro de las comunidades realmente están necesitando, y más fue por ese sentir, de que dentro de las comunidades están necesitando. Y después de unos 4 o 5 meses, si mal no recuerdo, esta persona dijo que de dónde puedo conseguir semillas. Yo decía, ¿semillas de qué? Entonces decía, para entregar semillas, ya no plántulas, porque comenzó la plántula que te costaba 5 centavos, ya comenzó a costar 25 o 30 centavos. Entonces ya no era tan factible seguirles entregando plántulas, sino veíamos el tema de las semillas. Entonces creo que esta persona comenzó a investigar y por ahí del internet se encontró con la red de guardianes de semilla. Entonces vino esta persona y me dijo que hay un tejido de la red de guardianes de semilla acá en Ecuador que está trabajando todo este tema de las semillas y que tiene full semillas y todo lo demás. No sé muy bien cómo se contactaron, pero iniciaron a hacer una socialización acá en la provincia de Imbabura para hacer la creación de bancos de semillas. Y claro, yo recuerdo que esa vez antes de esa reunión, yo me fui a hablar con mi abuelo porque me fui a pedirle semillas a él. Y recuerdo que mi abuelo me dijo, ¿y para qué quieres semillas? Le dije, para entregar, queremos hacer bancos de semillas. Y recuerdo que él con una sonrisa en quichua me dijo, Ñuka wawayanaya changi y mata tashina gringuita, que era mi hijita o mi guaguita, no sabes qué es lo que vas a hacer. Entonces yo no sabía por qué me decía eso, pero a la final ya poco a poco se hizo el primer introductorio por la comunidad de Angochagua, y luego después de ese introductorio por esa comunidad, yo no estuve presente ahí, pero luego me invitaron a un encuentro en la finca Xungutola,
Acá donde Doris y Charlie, Ajá, tenemos un entonces, episodio con ellos también. ya sí, les escuché. Entonces, me fui allá y me invitaron ahí, pues para mí súper emocionada porque iba a encontrarme y conocerles a los guardianes de la semilla. Recuerdo que toda la noche no pude dormir porque era como que al fin les voy a conocer porque me habían hablado mucho de la red. Y nos fuimos y claro, allí me encontré con algunas mashis conocidas de las comunidades también que me decían que eran parte de la red y todo lo demás. Y allí tuve la dicha de conocer a Rogelio Simbaña, a Javier Carrera y comenzamos justamente, yo me sentía tan emocionada que no sabía ni qué preguntarles, pero tenía así una hoja llenita de preguntas, pero nunca les pregunté. Y según el desarrollo de todo ese encuentro, pues a la final recuerdo que comenzaron a hablar de todo este tema de la permacultura y en ese momento para mí era, ¿qué es permacultura? O sea, ya existe permacultura en Ecuador porque sí había investigado, pero como ya no fue posible irme a estudiar, pues nunca más volví a investigar. Te había llegado como que la permacultura es algo que se aprende en otro país, así. Exactamente, era como que imposible, ¿no? Entonces, cuando hablaban de la permacultura era wow, o sea, ellos son los que hacen permacultura y todo lo demás. Y en ese momento, obviamente leí algo de la información, pero nunca me quedaba así algo súper claro de qué era la permacultura. Entonces, recuerdo que en ese momento esta persona que estaba encabezando todo esto, pues dijo, queremos hacer bancos de semilla y recuerdo que Rogelio Simbaña dijo que están perdidos como piojo en peluca. Y para mí eso fue así súper fuerte porque decía, y ahora, si ellos que tienen experiencia dicen eso es por algo, entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, perdón, les decía que ustedes estaban perdidos queriendo hacer esto de los bancos de semillas. Obviamente, porque era como que, a ver, primero, ¿qué es un abono? Si no sabes hacer abono, ¿cómo vas a querer hacer bancos de semilla? Entonces, hablar de bancos de semilla dentro de todas las comunidades de la provincia de Imbabura era algo loco. Y literalmente es súper loco eso, ¿no? Aunque en esta red somos todos locos, pero eso ya era creo que sí lo más loco de todo. Entonces recuerdo que ahí me acerqué a hablar con el mashi Rogelio Simbaña y le pregunté cómo podemos iniciar todo esto. Entonces justamente él decía, para las semillas no es una cuestión de decir queremos ser guardianes o queremos hacer bancos de semilla y eso ya está, es un proceso bastante fuerte donde tienen que invertir su propia energía para que se pueda desarrollar y todo lo demás. Entonces era como que, ¿pero qué hago? Y claro, ahí en ese momento decía, entonces, si no podemos en ese momento hacer bancos de semilla, entonces, ¿cómo encamino para crear bancos de semilla? Entonces me dijo, tienen que estudiar permacultura, perdón. Y cuando me dijo eso era como que, no, o sea, ya no vamos a poder hacer nunca el banco de semillas porque se me vino la misma experiencia que tuve hace años de que me costaba full dinero para querer estudiar permacultura. Entonces decía, primero, no hay recursos. Segundo, ¿de dónde voy a sacar más recursos para las familias dentro de las comunidades para que estudie permacultura? Entonces, poco a poco se iba conversando y hasta que se pudo hacer una alianza con la red de guardianes de semilla, que era justamente a través de la Coordinación de Empoderamiento Indígena Campesino. Que es la coordinación del Rogelio. Sí, a través de Javier Carrera también, que es la coordinación social, si mal no me equivoco. Y comenzamos ya a ir poco a poco haciendo toda esta temática de comenzar a dar cursos de permacultura dentro de las comunidades y con las familias indígenas y campesinas y afroecuatorianas de la provincia de Imbabura. Entonces, nuestro primer curso de permacultura justamente fueron con 160 estudiantes. Wow. De los 3 cantones de la provincia de Imbabura, que fue Cotacachi, Ibarra y Otavalo, y parte de Urcuquí. Entonces eran en total 4. Y fue tanto la emoción que fueron 3 meses así trabajados 24/7, llegando a las comunidades, socializando, invitándoles, explicándoles. Y claro, era súper chistoso porque yo siempre manejo una estrategia que es, por ejemplo, si me toca irme a una comunidad indígena, yo no me voy vestida de indígena, sino me voy con otro traje, como por ahí alguien me dijo que es mi traje civil. Justamente porque siempre existe tal vez una, ¿cómo se podría decir? Un prejuicio. Un prejuicio
o algo así, porque hay una temática dentro de las comunidades, que cuando llegas de una fundación o de alguna ONG, lo primero que hacen, y fui también parte de eso, no por hacer, sino porque tal vez estaba dentro de una comunidad, que justamente ya las comunidades estamos tan cansadas de que lleguen a ofrecernos proyectos, de que lleguen a decir que supuestamente van a ayudar y lo único que hacen es, qué chévere, qué linda, te tomo una foto, te saco la información y nunca más volvieron. Uh-huh. Entonces existía ese recelo, se podrá decir, de que lleguen o de aceptar a una socialización porque ya queda ese mal sabor de boca, como dicen, para seguir recibiendo a otros personajes que nuevamente vengan a ofrecer, y lo peor, que te vayas a ofrecer de cómo tienes que sembrar. Uh-huh. La agricultura dentro de las comunidades también ya no es tan aceptada porque hoy por hoy nadie no te quiere sembrar tampoco, y mucho menos los jóvenes. Entonces desde ese punto pues se trabajó fuertemente, y todo ese trabajo durante esos 3 meses, porque ya se iba a lanzar el primer PDC, el primer curso de permacultura. Fue una aceptación tan fuerte, tanto cultura Otavalo, Cutacachis, Caranquis, parte de los compañeros afroecuatorianos también. Del Chota, el Juncal, por ahí del norte. De Ambuquí, también parte de un grupo juvenil que justamente fue en este entonces en Alpachaca. Entonces la zona del Pachaca de Ibarra, pues también participaron grupos de ahí, y justamente era muy interesante porque era a juntar un grupo de personas de diferentes culturas que no se conocían, pero les tocaba convivir porque comenzaban a hacer un nuevo proceso. ¿Esa convocatoria la hiciste tú? La hicimos conjuntamente con un equipo en ese momento. Uh-huh. Con un equipo que se estaba trabajando. Pero tú eras la que estaba metiendo el ñeque ahí, como tenemos que encaminar estos bancos de semillas sea como sea. Entonces, o sea, obviamente ya creo que uno de los defectos que tengo es que cuando algo me propongo, así me caiga 1 y 1 millón de veces, lo voy puliendo y me voy levantando y hasta conseguirlo. Uh-huh. Entonces creo que fue una de las cosas que, claro, en ese momento no había ni un domingo, hasta ahora ya no hay un domingo ni un feriado de descanso, siempre es de ese trabajo constante con las comunidades, pero justamente cuando ya tuvimos toda esa cantidad de 160 personas para el primer curso era como que ¡wow! Y ahora tantas personas que quieren, entonces ya tratamos de movilizar, de gestionar todo lo demás, y claro, jamás no tuve en cuenta que 160 personas para un curso eran demasiado. Que ahora ya lo sé, pero en ese momento era más la emoción de que wow, estamos llegando a más comunidades, a más sectores y todo lo demás. Entonces eso era más una emoción de que al fin vamos a tener la oportunidad de que esas herramientas vuelvan de dónde salieron, uh-huh, de dónde fueron sus orígenes. Entonces ya pasó todo eso, y en el transcurso de todo ese tiempo pues era súper chistoso porque yo era la más emocionada en estudiar permacultura, pero estando en la parte de la logística siempre me tocaba estar, y hasta ahora soy como la niñera, la guatera, la cocinera, todo, ¿no? Te perdías todos los cursos por estar haciendo las demás cosas. No me perdí. Y claro, en el transcurso que se iba desarrollando el curso, pues me daba cuenta de que de una u otra manera no es que yo desconocía de la permacultura. Uh-huh. Que sí hubo un tiempo en que por diferentes procesos de la vida me alejé un poco de la permacultura, pero yo viví en una permacultura, solamente que no sabía que se llamaba permacultura. Uh-huh. Entonces allí ya fui conectando con los conocimientos que el Mashi Rogelio compartía en estos cursos. Decía, no, pues pero eso sí lo hacemos aún dentro de las comunidades, y sí existe eso. Y claro, hay algunas cosas que justamente la permacultura es lo que te enseña, la relación que va siempre desde los conocimientos ancestrales con la tecnología moderna. Pues obviamente la tecnología moderna faltaba bastante, pero los conocimientos ancestrales estaban allí. Solamente que para muchos nos tocaba tal vez recordar, tal vez para otros decir, bueno, pues estoy haciendo eso, solamente que no sabía que era permacultura, o tal vez para otros aprender desde cero. Pero no es que no existía conocimiento existía, y por abundancia. Y lo más interesante es que cada cultura o cada mashi
hablaba de la permacultura, pero desde su experiencia vivencial. Entonces fue una cosa muy increíble ver ese resultado también, esa respuesta que los mashis también daban en ese momento. Entonces, también una de las cosas que para nosotros, que hace poco también hablábamos con unos mashis, era los principios de la permacultura o las éticas de permacultura, que son 3. Entonces decíamos, si es que lo vemos desde un contexto, desde la cosmovisión andina, pues es justamente casi parecido a eso. Entonces, poco a poco se ha ido trabajando este proceso de permacultura y se podrá decir que sí, oficialmente ante la sociedad, pues conocí la permacultura cuando se inició todo este proceso de la formación de permacultura en alianza con la Red de Guardianes de Semilla acá en la provincia de Imbabura, y que desde ese momento no hemos parado y hemos estado en constante formación, no solamente teórico, sino también práctico, y que si alguien hoy por hoy me pregunta que si tal vez aún quiero seguir con mi sueño de crear banco de semillas, pues sí. Ahora ya no un banco, sino de muchos bancos dinámicos de semilla, porque dentro de las comunidades sí existen los conocimientos. Y eso creo que es el momento oportuno de rescatar y de seguir fortaleciendo esos conocimientos antes de que nuestros abuelos y abuelas se desaparezcan de nuestros territorios. Qué bacán. ¿Cuáles son esas 3 éticas o esos 3 principios desde la cosmovisión andina? Por ejemplo, para nosotros es Amaquilla, Amashua, Amayuya. Amaquilla, no ser perezoso. O tal vez que por tu pereza no hagas las cosas bien. Entonces creo que hoy por hoy, si lo vemos de la realidad como estamos viviendo, todo el mundo estamos optando por lo más fácil. Mientras menos hagamos, mejor, porque supuestamente no tenemos tiempo. Entonces íbamos relacionando todas nuestras éticas desde la cosmovisión andina con las éticas que existen en la permacultura. Entonces, Amaquilla, no ser perezoso. Amashua, no robar. No robar. No seas ladrón. ¿Y Amayuya? No mentir. Sí, oye, me parece súper importante esto que dices de aprovechar mientras los abuelos siguen vivos para no permitir que algunas de estas prácticas mueran, ¿no? Y estamos, en Radio Semilla hemos hablado algunas veces con el equipo eso, ¿no? Y van a encontrar algunas entrevistas en esta y en las anteriores temporadas de abuelitos. Necesitamos que los viejos compartan, que los viejos sean honrados, ¿no? Que les escuchemos, porque ellos cargan un montón de sabiduría que si es que no les paramos bola, pucha, hay cosas que se pierden y son invaluables. Los bancos de semillas me parece que nos abre una conversación gigante. Sí. Perdón, antes de pasar a eso, quiero contarle a la gente que todo este proceso que contaste terminó en la conformación de un grupo que se llama la RIPI, ¿no? La Red Intercultural de Permacultura de Imbabura. De esos 160 que fueron al primer curso, ¿en cuántos quedó la RIPI y en qué está ahorita? A ver, de los 160 que se inscribieron al curso, pues se graduaron 84 estudiantes. Y hasta la actualidad, hablando hasta el 2022, pues tenemos justamente ya 164 certificados en permacultura básica en la provincia de Imbabura. Una de ellas es una niña de 10 años, la más jovencita que tenemos, y personas que está entre los 78 años de edad. Entonces también están involucrados jóvenes, que para nosotros es muy interesante eso, porque existe un gran interés justamente porque la permacultura tiene esa parte atractiva para los jóvenes, que es la tecnología moderna. Entonces también eso ha sido una herramienta más para poder seguir involucrando y teniendo diferentes etapas de conocimientos, donde ya no existe esa desigualdad de que tú por ser joven no tienes que estar dentro de este grupo, sino al contrario, no puede ser niños, puede ser jóvenes, pueden ser adultos o personas mayores como nuestros taitas y mamás que se hacen un solo conjunto y pueden seguir compartiendo sus conocimientos. Y qué mejor que directamente de ellos a nuestros jóvenes. Entonces, sí, la Red Intercultural de Permacultura de Imbabura es un tejido que por el momento lo tenemos solamente a nivel de la provincia de Imbabura, y que este fin de semana ya comenzamos con nuestra nueva fase, que es la permacultura avanzada, ya que una de las metodologías que hemos estado trabajando dentro de las formaciones de permacultura no ha sido solamente teórico, sino también práctico.
Entonces ya existe diferentes familias en la parte de la comunidad de San Clemente. Ya tenemos varias familias que ya están de una u otra manera, más que todo fortaleciendo con esta herramienta que se les ha compartido, que es la permacultura, porque ya ellos hace 21 años atrás iniciaron por su propio instinto de seguir cuidando el medio ambiente, de seguir hablando de todo este tema de la agricultura orgánica, de seguir viendo de cómo pueden hacer más conciencia de no contaminar los espacios. Entonces, justamente San Clemente es una de las comunidades que tiene un trabajo muy interesante durante 21 años y que hoy por hoy ellos ya tienen un resultado. Donde tú llegas a San Clemente y es como llegar a otro lugar porque no ves basura, no ves contaminación, no ves esta contaminación acústica también, ni nada por el estilo, que al contrario llegas a una comunidad donde trabajan todo este turismo comunitario vivencial y que ellos han sido justamente los mismos encargados de ir impulsando eso, los mismos miembros de las comunidades y que poco a poco lo han ido puliendo. Entonces, existe bastante todo este tema de la energía renovable, que de una u otra manera ellos sin conocer la permacultura ya lo estaban realizando. Todo este tema de la agricultura agroecológica también, que también lo han estado manteniendo porque existe un conocimiento bastante rico en todo ese tema. Y hoy por hoy ya se lo está implementando desde ya construir los baños secos, desde construir los vermifiltros, de seguir buscando alternativas en energía renovable y todo lo demás. Entonces estamos trabajando todo eso. Qué bien. Sí, en San Clemente hay un proceso súper lindo y estamos preparando una entrevista ahí también con compañeros de San Clemente. Un poco para que la gente cache el Rogelio, que ha sido como el facilitador que ha estado capacitando en permacultura. Es nuestro padrino acá. El padrino de la RIPI. Y no solo de la RIPI, sino de cientos, miles de campesinos que ha capacitado por años. Yo creo que a nivel de Ecuador él es el padrino. Él es el gran padrino, pero de los buenos. Sí, el Rogelio ha hecho un trabajo realmente increíble. Se hizo una entrevista con él en la primera temporada, pero creo que hemos de tener que hacer otra más para hablar más de este programa de empoderamiento campesino, porque aquí en Imbabura es uno, pero también está en la Amazonía, también está por Chimborazo, también está por todo lado el Rogelio haciendo maravillas. Y bueno, el caso es que han sido muchos cursos para ir capacitando más y más y más gente y ahora están comenzando con esta siguiente etapa de hacerlo más avanzado y ya llevan un par de años por lo menos en ese proceso, ¿no? Sí, estamos ya 2 años y medio en constantes capacitaciones, tanto prácticas como teóricas. Y claro, cada permacultura básica que se ha estado dando acá, pues no se ha quedado suelto, sino que siempre existe una continuidad. Y no tal vez porque tengamos recursos, porque recursos económicos es lo menos que tenemos. Justamente ha sido gracias a la alianza que tenemos con la red bajo un término de capital social y que eso poco a poco se lo ha ido trabajando y sosteniendo durante todo este tiempo. También por ese interés de las mismas familias dentro de las comunidades. Porque yo creo que una de las cosas cuando tú estás haciendo lo correcto, no es necesario que tú les llames y digan, Mashis, ¿qué están haciendo? Al contrario, así de la nada ya mire Mashi, ya coseché ahí en sus diferentes diseños de las técnicas de cultivo y todo lo demás. O mire Mashi, ya hice mi baño seco y todo eso. Entonces, cuando existe esa demostración de interés y resultados, automáticamente todo va fluyendo y todo va conectándose. Entonces, este año pues tenemos otro PDC que es justamente con las comunidades de la parroquia de Cuyaje. Entonces ya este año vamos a INTAG. No es la primera vez que nos vamos, es la segunda vez, pero ahora ya es con un grupo de comunidades que también han tenido sus diferentes procesos de diferentes puntos de vista desde la agroecología y que hoy por hoy justamente creo que la permacultura es una herramienta que les va a permitir a seguir cuidando y protegiendo todo lo que ellos han estado peleando todo este tiempo, que son las 21 cuencas hidrográficas. Claro, qué bacán. Bueno, todo este proceso de las capacitaciones en permacultura, de armar la RIPI, del sueño de los bancos de semillas, te ha dado el cargo, la responsabilidad de ser la coordinadora del nodo de la Sierra Norte de la Red de Guardianes de Semillas. ¿Qué significa para ti eso? ¿Qué significa para ti la Red de Guardianes de Semillas en general y la coordinación de la Sierra Norte? O sea, ¿cómo tomas tú este rol? ¿Cómo lo entiendes?
La red de guardianes de semilla para mí, eso no va a cambiar y eso creo que ha ido creciendo más. Es la gran admiración que tengo, primero a los que iniciaron esa red, porque en la década que ellos iniciaron, las cosas no eran tan fáciles como ahora, aunque ahora no es tan fácil, pero creo que hace 20 o 21 años era mucho más complicado. Entonces sí les tengo gran admiración por todo ese tejido y ese proceso que lo han llevado. Y aún no tengo la oportunidad de conocerles así a profundidad a cada uno de los guardianes que son parte de la red, pero la red para mí es un tejido único, un tejido social que de una u otra manera es una inspiración para las personas que tal vez estemos dentro de una comunidad, para las personas que tal vez estemos tratando de buscar un cambio sin sentirnos solas en el proceso, que son esa casita, esa paraguas o esa tulpa donde todo va comenzando a fluir. En cuestión de la coordinación del nodo norte de la red, al principio tenía full miedo, porque no sabía ni qué era, ni qué es lo que tenía que hacer, ni qué parte era el nodo norte de la red. Y recuerdo que mi pregunta fue directo a Javier, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que iniciar? Y recuerdo que me dijo así con una sonrisa súper tranquila el Javi, no pasa nada, es lo mismo que estás haciendo, nada más. Como que, y ahora, y claro, yo tenía ese contexto de que, no, pues ahora ya me nombraron coordinadora y ahora tengo que indicar resultados, tengo que dar informes, tengo que, o sea, así en una presión de estar en una empresa donde tú tienes que cumplirles a tus jefes, ¿no? Uh-huh. O sea, al principio fue eso, mi sentir, porque no sabía. Uh-huh. Entonces, claro, recuerdo que era así, cada rato le molestaba al Javi y recuerdo que un día dijo, no, o sea, aquí dentro de la red no existe jerarquías. Todos tenemos una equidad, todos tenemos autonomía y lo único que tienes que hacer es seguir el mismo proceso. Entonces yo creo que allí ya fue un peso menos, un peso que por gusto me creí yo, que nadie no me dijo, pero creo que era la emoción y la desesperación de qué es lo que voy a hacer. Es lo chévere de la red, que los coordinadores nos tenemos que inventar nuestras coordinaciones, ¿no? Yo creo que sí. Ajá. Bueno, por ahí ojalá que salga otra coordinación muy pronto, no mentira. Pero sí, yo creo que también una de las cosas que me ha inspirado bastante es la autonomía que existe dentro de la red, pero a la vez es muy organizada. No sé si me entienden, pero me admira mucho ese sistema que maneja la red. Entonces, se podrá decir que una de las cosas que como coordinadora del Nodo Norte ha sido parte también de que esta alianza se vaya fortaleciendo mucho más allá de que ya sea solamente Pilar la que esté, sino es que desde un punto más de, no, pues ellos están en alianza con la red y hay que ser súper honestos en eso también, no es que a ti te abran las puertas por tu nombre o por tu cara bonita, debes tener una entidad que de una u otra manera ya tiene su trayectoria en base a los diferentes temas que maneja la red. Entonces eso ha sido uno de los auges que a nosotros nos ha fortalecido bastante y justamente ahora como ya nació la RIPI, pues también es esa patita o esa semillita de la mamá de la red, que es la red, y que estamos trabajando esto y que obviamente no he llegado ni al 2% de toda la coordinación del Nodo Norte, pero espero llegar en algún momento, pero por el momento estamos acá con la provincia de Imbabura. Además de lo que tú dices, le veo que también es al revés. Yo veo que lo que le hace fuerte a la red y lo que le va a hacer que tenga una verdadera resiliencia y una verdadera potencia frente a lo que viene es justamente esta integración de las comunidades indígenas. Yo creo que eso es lo que nos va a dar en verdad como ese tejido de sostén real asentado en el territorio, no solo por la gente y no solo por los territorios, sino por la cosmovisión misma de entendernos como el yo soy porque somos, ¿no? El yo soy comunidad, yo no soy solo un individuo, que es como creo este vicio tal vez que tiene la sociedad occidental, que es el individualismo, ¿no? Como yo soy yo. Y no, yo soy todos, yo soy la comunidad, ¿no? Como identificarse con... Y yo veo que en la cultura indígena aquí eso está más vivo que nunca. O sea, la identificación comunitaria es algo muy potente, ¿no?
Lo vemos mucho cuando hay los estallidos sociales, ¿no? Como de pronto hay una unidad así brutal. Entonces, esta reflexión me da paso a esta conversación que queríamos tener también contigo de cómo estamos enfrentando unas amenazas súper fuertes de estas corporaciones o élites políticas corporativas que están como apretando un poco el tornillo, ¿no? Estos últimos años están como, bueno, vamos a tratar de tener un episodio más a fondo sobre esto, ¿no? Sobre estos métodos de control, de centralización, como estas prácticas dictatoriales globales. Pero una de esas es la agrícola, y uno de los sectores más impactados por este ataque al sistema alimentario y al sistema agrícola es precisamente el sector campesino y las comunidades indígenas. Y a la vez que son uno de los sectores más impactados, son precisamente las poblaciones que pueden hacer frente a estos embates, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco cómo se vive esto en las comunidades, para especificar un poco, tal vez, si es que gente no me entendió mis palabras medias, medias cruzadas. Es como este tema de la semilla, de centralizar la semilla, de tratar de prohibir a la gente que maneje sus propias semillas tradicionales, de prohibir a la gente que maneje su propio sistema con animales, de que comercialice lo que cultiva o lo que cría. Estábamos hablando antes de esta ley que ya pasó en Ecuador, ¿no? La ley de sanidad agropecuaria. Cuéntanos un poquito este escenario, cómo se sienten esos ataques desde la comunidad y qué vamos a hacer al respecto. A ver, para ya llegar a ese tema, para más que todo concretar quiénes somos la RIPI, justamente por lo que tú mencionas de la importancia de este tejido que se está armando, es justamente la RIPI. Somos individuos y familias indígenas, campesinas y afroecuatorianas de la provincia de Imbabura que está creando justamente esta red, o que ya creó esta red, con dos objetivos, que es el tema de llegar a crear una ecoversidad desde las comunidades, obviamente en todo este tema de la formación alternativa en permacultura, y también el tema de las semillas, de crear bancos de semillas. Tal vez no crear, porque ya dentro de las comunidades existe bancos de semillas, pero bancos vivos de semillas. Y viendo desde todo este contexto de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, que justamente fue aprobado en el 2017, y para sorpresa nuestra, que ya no debería ser sorpresa, que lo aprobaron sin consulta y sin nada, es muy preocupante ver que al Estado en sí no le interesa llegar a tener una sociedad donde exista equidad. Al Estado lo que le interesa es justamente seguir administrando y haciendo mucho más grande el monopolio que lo han tenido desde décadas atrás, y que hoy por hoy sí se escucha mucho más casos relevantes justamente porque ya tenemos acceso a todas estas tecnologías que hace años atrás no lo teníamos, pero existía de la misma situación más fuerte tal vez en aquellos tiempos. Dentro de las comunidades, para nosotros sí es muy crítico ver que como agricultores o como campesinos, inclusive solamente como familias, ya no vamos a poder tener una autonomía. Y claro, muchos tal vez dirán, pero es que ustedes abusan de una autonomía. No es abusar de una autonomía. Yo creo que dentro de las comunidades siempre hemos tenido un contexto vivencial mucho más simplificada a este sistema social que hoy por hoy el Estado lo maneja en los diferentes países, que tiene que estar todo controlado, todo tiene que estar bajo regímenes, bajo ordenanzas, bajo leyes, bajo articulaciones y todo lo demás. Pero justamente, ¿qué pasa en esos momentos de creaciones o de buscar diferentes leyes para seguirte supuestamente ayudando a que llegues a ser un agricultor mejor reconocido? O sea, en todo este sentido, pues lamentablemente hoy por hoy, y un análisis que hacíamos en la comunidad con los mashis era el hecho de que hoy por hoy
el Estado ha manejado y ha puesto un juego tan interesante de que cualquier cosa o cualquier producto que tenga una demanda productiva comercial comienza a ser la mina de oro para un grupito de este monopolio, y los mismos títeres son los mismos campesinos y las mismas comunidades indígenas. ¿Por qué lo vemos desde este punto? Recordarás que, no recuerdo en qué año, comenzaron a todo este auge del chocho, del tauri, que hoy por hoy hasta ya tienes chocho sin sapolina. El lupino le conocen en otros países. Ajá, lupino andino. De la quinoa, que hoy por hoy la quinoa igual, ya no tiene sapolina, ya es una quinoa mejorada. El amaranto, hoy creo que está en auge la mashua también. Y hoy que estamos por la zona del Pimampiro es todo este tema del aguacate jazz. Todo ese tema ha sido como que ahorita está en auge ya el chocho o el tauri o el lupino, como lo quieran ver. Entonces el Estado, boom, te manda un paquete tan impresionante de que mira, cuando saques tu quintal de chocho te vamos a llevar a $150 y aparte de eso te vamos a dar semillas, aparte de eso te vamos a dar kits y no sé cuántas cosas más. Y cuando sale la producción no te pagan ni $20 por el quintal y aparte de eso estás endeudadísimo. Entonces, todas esas cosas han sido de un análisis profundo y sobre todo de un temor muy grande porque en sí todas estas empresas, perdón si soy muy sincera, pero todas estas empresas transnacionales están así bien enlazadas con todos estos poderes del Estado porque al final esto es un círculo donde tú comienzas a sacar una ley para poder presionar en el tema de la alimentación, que sería desde la agricultura o desde la agropecuaria, en el tema de diferentes estándares de la salud, que en este caso es justamente de eso lo que se trataba, de la inocuidad de los alimentos, porque ya tienes que llevar certificado de cada producto, inclusive de cada animal que quieras faenarlo para poderlo comercializar. Y que esto va justamente cerrando esa dependencia de que si tú no tienes un certificado no vas a poder vender. Si tú no tienes un certificado, no vas a poderte ir a una feria y poder comercializar tus productos. Pero también es súper contradictorio esta ley porque hay una parte, no recuerdo el artículo, donde dice que si los productos no tienen este registro, no vas a poder comercializarlo, pero sí consumirlo. Entonces el Estado claramente ahí está, no le interesas tú como ciudadano ni como humano, solamente es como que ve justamente esta parte de cómo controlarte, de cómo mientras menos poder tenga el sector campesino e indígena es mucho mejor, porque sí vamos a estar siendo siempre dependentistas y es por eso que dentro de las comunidades, hoy por hoy para nosotros es muy importante tener las semillas. Es muy importante seguir fortaleciendo los conocimientos en todo el cuidado de los animales también. Y también este contexto de recuperar y rescatar el verdadero patrimonio alimentario. ¿Por qué? Porque obviamente creo que una de las cosas que habla de la inocuidad de los alimentos por todo este tema de que deben ser productos sanos, limpios y de calidad para los consumidores, pero también estamos viendo que al final cada cultura tenemos diferentes formas de alimentación, diferentes culturas de alimentación. Entonces discutíamos con una compañera consumidora, decía, por ejemplo, a mí la chicha que ustedes toman, a mí me hace daño. Obviamente, porque tal vez tu alimentación no depende de fermentos, pero sí nuestra alimentación. Entonces, ahora que me venga a decir, vea, ¿sabes qué? Tú ya no vas a poder consumir tu chicha de jora lleno de hongos, de bacterias, de todo, porque eso te causa la fermentación, porque no está registrado o no vas a poder vender. Como que, ¿cómo? ¿Por qué? Si eso es parte de mi línea alimentaria, parte de mi identidad cultural, parte de mi patrimonio alimentario también. Entonces yo creo que una de las cosas que debemos trabajar, y así tal como se ha dicho dentro de las comunidades, de que van a existir leyes, como hasta ahora ya lo existen, y van a venir leyes mucho más peores, porque eso es lo que está demostrando el Estado. Una de las cosas que por más que existan leyes, una de las cosas que a nosotros no nos van a poder quitar son los conocimientos.
Y mientras nosotros tengamos esos conocimientos y sigamos sembrando nuestras propias alimentaciones, nuestros propios granos dentro de nuestras chakras, nosotros vamos a seguir. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos saliendo fuera de ese contexto, porque al final cualquier ley que salga no les va a afectar a los grandes monopolios. Nos está afectando a nosotros, a los pequeños productores, a las comunidades indígenas, que justamente parte de su ingreso económico, se podrá decir, es la agricultura, es la agropecuaria. No a gran escala, sino a pequeña escala. Uh-huh. Sí, está fuerte. Y lo que dices, ¿no? Estas corporaciones transnacionales, claro, no les va a afectar porque ellos son los que hacen las leyes. Y ahora, el año pasado, cruzamos una línea que creo que antes no habíamos cruzado y se viene como un nuevo desafío más difícil porque, no sé si sabías, pero el anterior año, en abril, aquí en Ecuador y en casi todos los países, creo, que son parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pasaron una ley en la Asamblea para que la OMS pueda imponer un régimen sanitario en el país sin necesidad de volver a pasar por la Asamblea para que se apruebe. Uh-huh. Lo cual nos quita totalmente la soberanía en el país para cualquier normativa y cualquier ley que se ponga con todo el tema biosanitario, que es una cosa enorme, obviamente, que incluye los alimentos, que incluye la medicina, que incluye un montón de industrias y un montón de otras cosas. Y además la OMS ni siquiera es un organismo elegido por nadie. O sea, es un organismo financiado por países, pero también por fundaciones privadas que tiene un directorio totalmente impuesto por estas mismas corporaciones y que ahora pueden pasar leyes en los países sin que ni siquiera la Asamblea apruebe, ¿cacha? Es que es eso lo más loco. Imagínate, es como yo llegar a tu casa y voy a hacer lo que a mí me parezca bien. O sea, si lo vemos desde ese punto, es súper terrible lo que está pasando y lo que aprobaron. Brutal. Porque ¿dónde queda primero, dónde queda nuestra autonomía? Uh-huh. Porque si queremos poner leyes es justamente, y eso siempre hemos dicho, o sea, arman leyes, crean leyes detrás de un escritorio, cuando siquiera no tienen ni la más mínima idea de cómo tienes que irte a madrugar a sacar la leche para hacer el quesillo, uh-huh. o de cómo tienes que irte a sacar el chawarmishki, o qué proceso tienes que hacer para hacer la chicha. Y te ponen leyes que te limitan. No tienen idea de cómo tenemos que irnos a levantarnos o a buscar hierba en esta temporada de invierno para dar de comer a un cuy, que ese cuy te sale a los 7, 8 meses porque no está combalanceado. O sea, hay muchas cosas y mucho desconocimiento dentro de los legisladores que realmente yo creo que el trabajo de ellos para crear las leyes no tienen que estar dentro o detrás de un escritorio. Tienen que salir a campo, ver las necesidades y justamente partir de eso. Pero partir desde las necesidades campesinas de cómo poder ayudar, de cómo poder seguir abriendo espacios donde no salgan perjudicados. Y aquí es totalmente distinto. Imagínate ahora. No podemos, si ahorita a la OMS se le ocurre mandar una ley, no podemos hacer nada. Y se le va a ocurrir, o sea, porque ya está pasando... Toquen madera para que no pase eso. O sea, ya están las advertencias, ¿no? Ya están las advertencias, ya estamos viendo los titulares de que la gripe aviar. En otros países ya están en un ataque brutal a todos los criadores de aves de corral por esta gripe aviar. Hay países en donde están matando pollos, que es un contento, y otros en que están prohibiendo criar pollos en exteriores, otros que están prohibiendo la comercialización de aves de corral, y se nos viene un embate de esos fuertes. Creo que ya prepararon el terreno para esta situación en estos años pasados y nosotros tenemos que estar más conscientes y más alertas de cómo protegernos, ¿no? Uno, de comenzar a criar más aves de corral, de comenzar a tener eso, ¿no? Más animales, de comenzar a fortalecer más estas redes de intercambio, de venta, de comercialización, porque necesitamos estar más fuertes frente a lo que viene. Y como te decía antes, estamos buscando una manera, porque es un episodio súper complicado ¿no? De estas mafias agrofarmacéuticas globales y todas las implicaciones que tiene. Pero ojalá, lo vamos a hacer. Solo son episodios delicados que hay que trabajarlos bien, entonces esperamos tenerlos pronto porque sí estamos frente a unas amenazas medias complicadas. Es difícil pasar de este tema.
No, yo creo que, bueno, espero no haber dicho nada de más en este tema para que no nos enjuicien. No, hay que hablar a calzón quitado porque pucha, sí. Yo no puedo, con la faja bien puesta sí puedo hablarte. Eso está mejor, eso está mejor. Oye, Pilar, ¿cómo la gente puede enterarse más del trabajo que están haciendo? ¿Te sirve que la gente se entere más del trabajo que están haciendo, que se conozca más de la RIPI o de alguna otra cosa que tú quieras comunicar a nuestra audiencia? Cuéntales un poco cómo se pueden enterar más de lo que haces, cómo se pueden enterar más sobre la RIPI, cómo pueden colaborar si es que hay que colaborar. También nos escuchan bastante en comunidades indígenas y estamos este año queriendo entrar más en radios comunitarias. Ya estamos en radios comunitarias en el sur, en Azuay, en Argentina también. Y este año vamos a hacer una campaña para que reproduzcan más este podcast en radios comunitarias. Entonces, la audiencia no es solo gente urbana, sino que también estamos hablándoles a los campesinos y también estamos hablándole a una audiencia súper amplia. Entonces, ¿cómo se pueden involucrar con su trabajo? ¿Cómo pueden aprender más? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues nosotros tenemos una página en Facebook que nos pueden ahí buscar y seguirnos en nuestra página que se llama Red Intercultural de Permacultura de Imbabura, en siglas RIPI. Entonces, ese es el único medio oficial que lo estamos utilizando hoy por hoy para informar de las actividades que estamos realizando, de los cursos que estamos otorgando o impartiendo en los próximos meses también. Entonces, tanto los mashis de las comunidades, otras personas que justamente quieran colaborarnos, porque sí estamos buscando voluntarios que nos puedan ayudar a crear páginas, a seguir haciendo diferentes actividades que queremos hacer dentro de las comunidades, pues puedan contactarse. Dinero no tenemos, pero como siempre les decimos, un plato de comida y un lugar donde dormir y una familia que les reciba con los brazos abiertos y sobre todo que sea una experiencia también para los voluntarios del querer compartir y adquirir conocimientos, pues existe en abundancia eso. Y bueno, pues pueden buscarnos por eso o tal vez a mi contacto, que también está dentro de la página. Chévere. ¿Y los cursos que ustedes dan, puede venir gente de afuera a unirse a esos cursos o es más como de tratar de llevarles a ustedes a una comunidad a hacer los cursos? Como dicen ahí, las dos cosas. Sí, siempre es duro tal vez sacar a las familias dentro de las comunidades a otro lugar. Uh-huh. Uno, por el tiempo de logística y justamente por todos estos recursos económicos que no existe. Y es por eso que siempre vamos a optar enseñarles en su territorio. No existen todavía, pero por ahí alguien que escucha esto puede decir, yo les financio los cursos del 2023. Bueno, el que me estés escuchando para eso, bienvenido, se les va a agradecer mucho. Pero sí, yo creo que, bueno, durante todo el 2021, 2022 ha sido muy interesante sostener este proceso. Y las cosas cuando tienen que ser, lo son. Y es más hermoso cuando van fluyendo. Y si por ahí alguien quiere aportar económicamente o puede aportar con sus conocimientos o con querer intercambiar lo que deseen, pues encantados de la vida. Nosotros justamente una de las cosas que estamos tratando de fortalecer bastante desde la RIPI es justamente esa parte de la reciprocidad desde el trabajo de la minga. Entonces todos los mashis que estamos dentro de la RIPI, todos hacemos minga. Y en nuestra minga nos llevamos nuestros avíos, sin que eso sea obligatorio, sino es por lo que es parte de nuestra vivencia cultural y que justamente eso ha sido también uno de los auges que queremos seguir fortaleciendo, de que cada mashi nos vayamos a ayudar a construir o implementar cualquier tema, baño seco, vermifiltro, lo que sea, pero justamente desde la minga. Entonces también hemos hecho este tema de la bioconstrucción, que es nuestra primera casita de plan piloto que está hecho en Curicancha, que es un modelo que va a ser como un museo vivencial para las semillas. Entonces son cositas que tal vez no hemos sido tan escuchados porque nuestro trabajo ha sido hace muy poco, que es 2 años y medio, casi nada, pero que lo hemos hecho de una manera muy constante que al final hoy por hoy ya estamos viendo resultados. Pero sí, necesitamos más mashis que lleguen a obtener estos conocimientos, que más comunidades indígenas, campesinas y afroecuatorianos que puedan tener estas herramientas para seguir tejiendo todas estas comunidades
autónomas y sustentables, desde el respeto y la integración con nuestra Pachamama. Lindísimo. Tal vez cabe mencionar que en esto del financiamiento me pongo a pensar que también siempre son bienvenidos los recursos cuando son parte de esta minga, ¿no? Es decir, cuando es como un apoyo para lo que ya está sucediendo y no un extractivismo social como lo que decías antes, ¿no? Como esta gente que dice, a ver, yo les apoyo, se toman la foto, le sacan en la revista o le sacan en sus propias redes como para decir yo estoy apoyando. Y más, en verdad, por más que dejen un par de dólares, es un extractivismo para tratar de financiarse más, qué sé yo, sino que en general en este tipo de procesos se aprecia más apoyar lo que ya está pasando y no como poner plata a cambio de exigencias para que te den la imagen y te den qué sé yo, ¿no? Como pienso que hay mucho de este mundo de las fundaciones y de las supuestas causas sociales que en verdad están extrayendo estas prácticas culturales, conocimientos, imágenes para su propio beneficio, ¿no? Sí, justamente en eso es lo que quería comentarte. Por ejemplo, desde la RIPI, como te mencionaba este año, que fue este fin de semana pasada, ya iniciamos el tema de la ecoversidad, que es justamente con nuestro padrino y nuestro mentor, que es Rogelio Simbaña. Pero también aparte de eso tenemos otras áreas, que es el tema de la alfarería ancestral biodinámica, el tema de saberes ancestrales, de la medicina y herbolaria y de la parterería. También tenemos el tema de patrimonio alimentario. También tenemos el tema de telares, entonces de cómo construir telares. Entonces durante el 2023 ya estamos iniciando a ir poco a poco lanzando estos talleres que no vienen de maestros o maestras reconocidas en el entorno, pero sí de maestras y maestros que esos conocimientos han sido parte de su vida, que lo han tenido desde una forma de resistencia y que hasta en la actualidad son únicos los que están teniendo esos conocimientos. Entonces, justamente la idea es que estas mamas y estos taitas que están dentro de sus comunidades puedan llegar a compartir sus conocimientos con las personas que están interesadas. Entonces, las personas que también quieran aprender de estas temáticas, pues en nuestra página de Facebook estaremos ya enviándoles y compartiéndoles información para que puedan ser parte de esto también. Genial, lindísimo. Pilar, mi máxima admiración para ti y el proceso que estás empujando, que están empujando en colectivo. Bendiciones y deseos de que les vaya increíble en la formación y la expansión de esa red y de esa ecoversidad. Y gracias de parte mía como guardián también en Imbabura y de parte de la red de semillas por el trabajo que hacen. Muchos éxitos y muchas felicidades. A ti, Feli, por más que todo por la invitación, por tu tiempo, por haberme tomado en cuenta y también que te vaya súper bien en este hermoso proyecto que estás realizando. Creo que yo te sigo en todos los episodios que lanzas, pero de todo corazón, que todas las bendiciones de la Pachamamita te acompañen. Muchas gracias, Pilar. Saludos a todos, un abrazo.